Dios te bendiga, Dios te guarde nuevamente con ustedes, compartiendo la palabra del Señor en San Juan 13, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Jesús lava los pies de sus discípulos. Vamos a leer la palabra. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Gloria a Dios. Vemos cómo el Señor Jesucristo nos ha amado con un amor tan grande, un amor ágape, un amor incondicional. Hasta el fin del mundo dice que nos amó. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Quiero que atiendas esta palabra. Regresándolos al versículo 2, dice que cuando cenaban, cuando estaban en la Santa Cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabemos cómo entró el diablo al corazón de Judas para traicionar, pero sabemos que estaba escrito que así sucedería. Hay cosas que no las podemos evitar porque ya están escritas, pero hay cosas que sí se pueden evitar. Ya hay cosas que ya vienen escritas lo que va a ocurrir, y hay cosas que se pueden evitar. Quiero que atiendan esta palabra. Por eso no debemos de juzgar, porque hay cosas que ya está destinado. Desde antes de la fundación del mundo ya el Señor conversaba con nosotros, con nuestro espíritu, el espíritu de vida en nosotros, en el vientre, de antes de la fundación del mundo. Cuando fuimos puestos en el vientre de nuestra madre, ya Dios había conversado con nosotros, con nuestro espíritu, antes de que esa semillita se fecundara en el vientre de la madre. Por eso hay cosas que vienen tan arraigadas que solamente Dios puede cambiar ese momento, no nosotros mismos, sino Dios. Sigamos en el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vemos la escena donde que Jesucristo lava los pies de los discípulos y los enjugaba con la toalla como estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Como una pregunta. Señor, ¿tú me lavas los pies? Como pena, qué sé yo qué, como sorprendido. Como quien dice, el Señor Jesucristo, el Padre, el Rey, ¿me va a lavar los pies? Me imagino que haber dicho: ala, y los ando con polvo, los ando sucio, y el Señor lo va a hacer. Padre Santo, yo quiero que atrapen esta palabra. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Me imagino que: oh Señor, no me lavarás los pies jamás. O sea, como tú, mi Señor, me va a hacer esto a mí. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Atiendan esto. Le dijo Simón Pedro: Señor, cuando le dice el Señor Jesucristo en el versículo 8,
si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare, no entrarás al reino de los cielos conmigo. ¿Cómo? Pedro, Señor, ahora lávame todo. Pues si es así, pues venga y me enjuaga todo. Oigan lo que le dice. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también lávame, sino también las manos y la cabeza. Ahora vemos otro episodio, cuando el Señor le dice, si tú no te dejas lavar los pies de mí, no estarás conmigo, no tendrás parte. Y entonces él, me imagino que se sorprende. Y entonces, ¿cuál es nuestra reacción? Oh, Señor, lávame de la cabeza hasta los pies, la mano y todo. Pero entonces se estaba confundiendo Pedro. Ahora Jesús le dice, Jesús le dijo, versículo 10, el que está lavado, escucha bien, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Voy a volverlo a repetir. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El Señor se refería de que eran los pies como una muestra de humildad y una práctica de enseñanza para los discípulos acerca de la muestra de la humildad, para que ellos también practicaran la humildad cuando ya el Señor Jesucristo no estuviera en esta tierra. Recuerda, Jesucristo era el maestro y es nuestro maestro a este tiempo también. Él era el maestro de los discípulos y es nuestro maestro, porque vemos la señal, la muestra de humildad que el Señor Jesucristo tenía. Ahora dice, el día, voy a volverlo a repetir, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Una vez que confesamos al Señor Jesucristo y estamos dentro de lo que respecta a la palabra de Dios en el Evangelio de Cristo, nosotros somos limpios. En este tiempo, después de hace más de 2000 años que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros somos limpios, somos redimidos a través de la sangre de Cristo. Pero la pregunta es, pero en ese tiempo no había muerto el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo estaban limpios los discípulos? Obviamente porque estaban con el mero, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, estaba entre ellos, andaba con ellos. Eran limpios. Por la palabra de Jesucristo eran limpios los discípulos. Porque sabía que, y luego viene el otro episodio donde dice, bueno, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabían quién iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. En el versículo 10 dice, ya en la última parte, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aunque no todos, o sea, algunos. Porque recuerden que Jesucristo mira lo más profundo del corazón. Él no está viendo, Él no te va a juzgar como tú viste, como tú caminas, lo que te pone, como tú hablas. Él no va a ver eso. Él lo que va a ver la profundidad del corazón. Él te va a ver la profundidad de tu corazón. Él va a ver que tu relación, la sinceridad que tú tengas con Él. Él no va a ver que si te hace una colita, que como... Claro que es el Espíritu Santo el que va a ir trabajando en nuestras vidas. El Espíritu Santo, porque en palabra de hombre, en palabra humana, Dios deposita poder en los hombres, pero el que transforma y el que descubriña hasta lo más profundo de los corazones es la palabra de Dios, es el Señor Jesucristo, el mero Rey de Reyes, el Todopoderoso. Ahora aquí dice, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Todavía hay algunos ahí como que ya saben, porque sabía quién le iba a entregar. Él sabía todo, sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que
Después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Después que él hace eso, les pregunta: ¿sabéis lo que he hecho? Oh, a los discípulos, ¿ustedes saben lo que acabo de hacer? ¿Tienen conocimiento de lo que acabo de hacer o lo que acabo de enseñar? Dice: ¿sabéis lo que he hecho? Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro. Aleluya. Y Señor, y decís bien, porque lo sois. Porque lo sois. Si se le llama maestro es porque Él lo es. Él es maestro. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Él es nuestro maestro, el que nos enseña. Entonces le dice: pues sí, yo, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Una muestra de enseñanza que el Señor Jesucristo nos da. Ser humilde ante todo y siempre dando el ejemplo de humildad a los discípulos, a los que nos observan, a nuestros alumnos. Un ejemplo, pues, poniéndome en posición de maestra, enseñar una muestra de humildad a nuestros alumnos. En este caso, nuestro maestro es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes eran sus alumnos? Los discípulos. El rey, los discípulos. El maestro, los discípulos. Dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Nosotros no podemos hacer nosotros no podemos hacer cosas que están arriba de nuestro maestro, porque es nuestro maestro el que nos enseña. Él es el que tiene esa sabiduría, el que nos da esa repartición de poder, de muestra, de gracia, de todo. El que nos enseña, el que nos da la sabiduría, el que nos da la enseñanza de la humildad, es nuestro maestro. Es como cuando alguien está en una escuela y el maestro le está enseñando, nos está enseñando un ejemplo: inglés, español, ciencias naturales, física, y entonces, ves, uno no puede ponerse más arriba que nuestro maestro. Pero sin embargo dice: de cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El Señor Jesucristo se refería a Él, que Él le estaba enseñando a los discípulos a esa práctica, a esa muestra de humildad. Ya. Entonces ellos no pueden actuar en contra de lo que Él está enseñando. Si el maestro está enseñando humildad, ellos no pueden tener lo contrario de humildad. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido más para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. No puede estar comiendo de la misma mesa del rey y clavándole la puñalada al rey. Estoy hablando del Señor Jesucristo. Y esa muestra así como la muestra de humildad que el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos, así mismo nosotros tenemos que seguir de generación en generación enseñándole a nuestros hijos, sigamos tener nietos, a nuestros nietecitos, que nunca el orgullo puede poder más que la humildad, y nunca uno ponerse más alto que todo el mundo quiere alcanzar el número 7, todo el mundo quiere alcanzar la plenitud perfecta de Dios, y cuesta hacerlo, pero nadie quiere estar en el número 0, nadie quiere estar en el número 0, todo el mundo quiere estar en el número 1,
y en el número 1, el 1, yo el 1, pero el 1 nomás es el principio de la creación. El 1 es el principio de la creación, pero el número 0 es perderlo todo, es no tener nada. Porque cuando ya lo entregas todo por el Señor Jesucristo es donde empieza a trabajar el Señor Jesucristo. Que a veces uno dice, oh, lo perdí todo, no tengo nada, me dediqué a estar en la iglesia, me dediqué a hacer esto, me dediqué a hacer lo otro y aún no he recibido nada, no tengo nada. Entonces ojos naturales, uno empieza a ver eso. Incluso hasta yo he dicho eso, por eso lo estoy diciendo. Lo he dado todo por el Señor, he estado, me vine porque a mi naturalidad, a lo que yo quiero, yo nunca quise estar aquí en Masaya. A mi naturalidad yo nunca quise estar metida en este lugar. Siempre yo quise estar en otro lugar. Siempre quise estar en otro país y tuve las oportunidades de irme, pero algo ocurría a último momento y no podía irme. Y siempre, pum, era bloqueada la puerta. La compuerta era bloqueada. Y no se me permitía a mí hacer lo que yo quería. Entonces, es cuando tú lo pierdes todo, es cuando quedas en número 0 y nadie quiere estar en número 0. Todo el mundo quiere alcanzar. Pero recuerde que para llegar al 7 uno pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así va sucesivamente, pero nadie quiere estar en 0. ¿Quién va a querer estar en 0 su cuenta? ¿Quién va a querer estar en 0 todo? Nadie. Pero es ahí donde el Señor Jesucristo empieza a trabajar. Cuando mira al Señor que lo diste todo, por todo lo diste. Lo diste todo, ¿verdad? Y aún así no ves que se mueven las cosas a tu favor. Y entonces uno se empieza a afligir y dice, hice esto, hice aquello, y aún así el Señor no me mira. Hice aquello, hice esto, y aún así no he recibido. Pero en ese momento así, cuando tú te sientes así como a la deriva, es donde el Señor empieza a trabajar y empiezas a ver que aunque nuestros ojos no están viendo, pero hay algo que se está moviendo en el mundo espiritual, hay algo que se está moviendo a favor de nosotros. Y esa gracia de Dios que Él está allí presente, está cuidándolo fielmente a nosotros. Continuamos con lo que dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido más para que se cumpla la escritura. Hay cosas que ocurren para que las escrituras sean cumplidas. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Como les decía, no podemos estar comiendo en la mesa del rey y atentando contra el rey, contra nuestro maestro. O somos de Cristo o somos de afuera. O somos de Cristo o somos de afuera. Por eso es que cuando fallamos tenemos que estar a diario pidiéndole perdón a Dios. Y otra cosa, que no debemos de estar Él fue el culpable, Él fue el que me hizo, Él fue el que me hizo tal cosa, Él fue el culpable. Nosotros hacemos esto, pero el otro dedo nos apunta para acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nadie quiere soltar el perdón, nadie lo quiere soltar. Siempre uno dice, Él fue, nunca decimos, la encabé. Es verdad, yo también fui culpable. Porque recordemos que para pleito se necesita de 2 personas. Si no, el pleito no fuera pleito. Hay pleito. ¿Por qué se llama pleito? Porque es de 2 personas. Y después se suma la tercera, la cuarta y la quinta persona hasta se hace el molote. Pero el pleito empieza de 2 personas. Si esta persona empieza a gritar y a hablar, y esta persona ignora, y entonces se aparta, se aleja y se queda peleando solo. Esta persona se queda peleando solo y la otra persona se aleja. Ya no sería pleito, En tiempos de ayuno que estuve en la campaña de ayuno que hubo en la iglesia, yo estuve bastante y yo estuve ayunando y orando, pero ¿qué pasó? Había un silencio de Dios tremendo, un silencio tremendo del Señor, y yo me quedé tan asustada. Yo decía, Señor, no te veo, no te escucho. ¿Será que ya cerraste mis oídos? ¿Será que ya mi visión espiritual la has cerrado? Señor, no te estoy viendo, no te estoy escuchando, estoy haciendo mal, Padre. ¿Qué es, Señor?
Y una noche yo me puse, Señor, ayúdame, Padre. Mira, yo no soy perfecta, Señor, pero aquí te confieso mis cosas. Padre, esto y esto pasó. Padre, y esto, Señor, mira. Y empecé a conversar con el Señor y a decirle, Señor, pero mira, si hago esto, tal y tal cosa, Señor, pero si aquello, Padre Santo, y mira esto, y mira aquello, etcétera, etcétera. Y le dije yo, Señor, la encabé, Padre, yo la encabé y yo lo reconozco, lo he encabado, pero ¿qué puedo hacer para arreglar este asunto, Señor? Y entonces fue cuando en el momento de la oración y el ayuno vino la voz de Dios como estruendo y me dijo, Reina, lo que pasa que tú te falta algo. Y te lo voy a decir que es esto y esto. Eso solamente, esto no lo voy a decir en público, esto solamente es algo conmigo. Te falta esto y esto. Cuando tú aprendas a saber que es esto y esto lo que a ti te falta, entonces todo va a cambiar. Y aleluya, dije yo, gracias, Padre, porque cuando tú estás en silencio porque estás trabajando, estabas enmudecido, no me habías hablado, no me habías dicho nada, tanto que yo pensé, es que ahí pasa algo. Pero pasa algo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces uno se acostumbra tanto a querer escuchar la voz de Dios audible y yo estaba mal acostumbrada del Señor, que solamente yo quería escuchar audible, pero me había olvidado que también por la palabra habla el Señor. A veces no tenemos que depender también solamente de profecías que otra persona nos dé. La palabra de Dios habla por sí sola. Su palabra cuando la leemos, Él nos habla también. Nos habla a través de las oraciones, nos habla a través de la palabra de Dios, nos habla a través de prédicas, nos habla de miles de maneras, hasta que, ¿sabe cómo nos habla también el Señor? Hasta ver caer la hojita de un árbol nos habla el Señor. Lo que pasa es que nosotros, por eso nos manda a meditar en la palabra. Continuamos. Versículo 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me reciba a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, nosotros estamos recibiendo al Padre. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, estamos recibiendo al Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos al Padre, recibimos a Jesucristo. Cuando recibimos a Jesús, recibimos al Padre. Y así es, amado. No debemos debemos de recibir la palabra de Dios. Y esto que estoy hablando hoy, en este día, es palabra de Dios. No sé, pero siento que hay algo que debemos de arreglar en nuestra vida. Nosotros no podemos vivir años tras años viviendo con esa misma amargura en nuestro... ¿Para qué voy a esperar mañana, el siguiente día, el tercer día, dentro de 5 días, dentro de una semana? ¿Para qué voy a esperar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años? Así se vuelan los años. ¿Para qué voy a esperar tanto para poder arreglar el asunto con una persona? Mejor arreglarlo ya. Ahora mismo arreglarlo y romper esas cadenas del demonio, porque si no arreglamos esto, puede ser que Jesucristo venga y nos halle en ese asunto. Voy a volverlo a repetir. Si nosotros no arreglamos este asunto, lo que tenemos hoy mismo, en este mismo instante, puede ser que Cristo venga y nos podemos quedar. No, podemos perder nuestra salvación. Y recuerden que lo más importante en la vida es nuestra salvación. Así que tengamos la culpa o no tengamos la culpa, es necesario que en este día, hoy mismo, levantes tus pies y corras a arreglar ese asunto que tienes con esa persona hoy, en este mismo día. Yo no estoy hablando locura, estoy hablando palabra de Dios. Hoy, en este día, tengas la culpa o no la tengas, es necesario que levantes tus pies y vayas donde esa persona y le digas: la encabé, perdóname. Yo tuve la experiencia que yo no era la culpable de un asunto que había ocurrido en mi vida pasada. Yo no era la culpable,
Pero yo decía, yo no era la culpable, que lo haga la persona que fue el culpable, yo no fui el culpable. Y yo esperé a que aquella persona no levantó sus pies para venir a decir, oh sí, mira reina, fui yo la culpable y perdóname. Esa persona no lo hizo. Sin embargo, dije yo, entre el dolor, yo no estoy hablando recientemente, yo estoy hablando cuando el embarazo de mi hijo. En ese asunto vine yo y dije, bueno, estoy en Masaya, intento hacer las cosas de Dios porque estoy yendo a la iglesia. Y yo lloraba, me crujía los dientes y decía, ¿cómo voy a levantar mis pies e ir a pedirle perdón a esa persona? ¿Cómo voy a hacerlo? Y me crujía los dientes y decía, eso es botar mi dignidad, eso es bajar mi ego, eso es el orgullo. Y después se van a reír de mí. Pero ese día dije yo lloré, oré, no sabía ni orar siquiera, oré y dije yo, bueno, por el amor de Dios y por el amor de esta familia que estoy creando con mi esposo, voy a hacer esto y esto. Y entonces intenté, pasé la primera vez y no pude. La segunda vez lo intenté y no pude. La tercera vez dije, hoy se rompen las cadenas del diablo, hoy no importa que no me reciban el perdón, pero yo lo voy a hacer. Vine yo y fui y le dije, mira, perdóneme esto y esto y esto. Y bueno, pues adelante, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que hay, que sea Dios. Entonces, lo primero que está es sacar la palabra de nuestros labios, que salga. ¿Sabe cómo es? Como cuando uno está adorando al Señor y entonces uno empieza a orar y no se puede conectar. Y empieza a orar y no se puede conectar, algo lo disturbia, lo desconcentra. Entonces uno empieza, bueno, voy a empezar, por lo menos yo empiezo de esta manera. Yo no sé usted, yo solamente estoy hablando de mi propia experiencia. Cuando yo no me puedo conectar porque algo hay, entonces empiezo a poner una alabanza y empiezo a alabar a Dios. Y empiezo a alabar a Dios y empiezo, Jesús mi amado, Jesús mi redentor, quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás, quédate, mi Señor. Y empiezo a fluir la alabanza y empiezo a cantar. Cuando miro, yo ya estoy orando. Cuando miro, ya la presencia del Señor ya vino así sobre mí. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir en este día? Que aunque te cueste desatar el perdón, ve, arréglate con Cristo, mira, te lo estoy diciendo en el nombre de Jesús, arréglate con Cristo, porque no podés pasar mucho tiempo. Pasé yo en un momento de sufrimiento, de discordia y algo que no me dejaba vivir muchos años. Te lo voy a hablar aquí. Yo tenía falta de perdón hacia mis padres. Quizás un hermano mío, familiar mío, escuche esta prédica, pero te voy a decir, yo tenía falta de perdón hacia mis padres. Te lo estoy diciendo en el nombre de Jesús, pero hasta que yo desaté ese perdón y empecé a ver todo diferente, de otra perspectiva. Y yo decía, yo no era la culpable que me ocurriera que yo no era la culpable de que esto y esto pasara, yo no era la culpable. Y en ese tiempo, en esta distorsión de mente, empezó el enemigo a trabajar y muchos años no los miré, Ahora digo, ay Señor, dame vida. Hoy digo, Señor, dame vida para poder mirar a esos viejitos. Dame vida, Señor Jesucristo, para poder acercarme a ellos, para poderlos ir a visitar, y clamo por sus almas y le digo, Señor, permíteme terminar los últimos días, Señor, de años de vida, cerca de ellos. Señor, ayúdame para poder cuidar de ellos, poder acercarme a ellos y que puedan tener ellos la salvación eterna. Señor, dame vida para poderles hablar de Cristo, Señor, y que puedan saber, Señor amado, que muchos años de religiosidad no es bueno, sino, Padre Santo, el verdadero encuentro contigo, Señor, como lo tuvo Pablo, Señor, como lo tuvo muchos personajes de la Biblia. Y eso es lo que hace el perdón. Tengas culpa o no tengas culpa, tenés que hacerlo.
y la culpa es del diablo. Tenés que ir a desatar el perdón y abrazarlo. No permitas que a causa de una falta de perdón que no puedas desatar de su boca, aquella persona o aquella alma se vaya al infierno. Porque recuerda, Dios lo va a tomar en cuenta. Y hay de aquello que toque o que por medio de eso aquel pequeñito caiga y pierda su salvación. Ay de ello, dice la palabra de Dios. Ay de aquello que haga tropezar a uno de mis pequeñitos. Ya sea ambas partes que hayan tenido la culpa, no importa. Simplemente hablo para las ambas partes. No pierdan su salvación. Arreglen esto, porque el no arreglarlo se lleva un periodo de amargura tremendo. No podés tener paz en tu cama cuando vas a reposar. Siempre está aquello. Ay, me lo voy a encontrar. Ay, Dios mío. Ay, no. Es que él fue el culpable. No fui yo. Aquel tiene que venir primero. Ay, deja eso ya, que eso es del diablo. Eso es del diablo. Desata el perdón y busca la verdadera paz que solo en Jesucristo hay. Si fuiste o no fuiste, o debiste de hacer, o quizás Dios te quería para tal cosa, no importa. Ahorita lo que más te debe preocupar es la salvación. Y hablo de salvación de ambas partes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y yo nunca voy a parar de hablar la palabra de Dios, porque si yo callo, yo enmudezco, Dios va a usar a las piedras y va a hacer hablar a las piedras. Si yo no hablo la palabra de Dios, que yo no estoy hablando cualquier cosa, estoy hablando palabra de Dios. Hasta las piedras va a hacer hablar Dios. ¿Te acuerdas del burro de Balaán? Que Balaán no entendía. Y aquella gran luz que se le apareció al burrito. Y él no entendía, Balaán. ¿Y qué hizo Dios? Agarró al burro y lo hizo hablar. Y le habló el burro a Balaán. Entonces, si yo callo, las piedras van a hablar. Así que, lo siento, es palabra de Dios lo que estoy hablando. Dios te bendiga, Dios te guarde y reflexione en esta poderosa palabra. Bendiciones. Chao, chao. Hasta el próximo video.